Nos situamos en Londres, Oxford Street, año 1912. Es media tarde y los grandes almacenes, Selfridges, respiran como un organismo vivo, luminoso y tentador. Las luces eléctricas lo bañan todo con una claridad impropia del viejo Londres. Hay escaleras mecánicas que suben y bajan sin descanso, mostradores cargados de sedas, sombreros con plumas imposibles, perfumes franceses y pequeños objetos de lujo que caben en la palma de una mano o en un bolsillo ajeno. Entre el murmullo constante de clientes, un hombre alto, extranjero, abrigo caro y bigote cuidadosamente encerado se detiene ante una vitrina de objetos decorativos. Mira a un lado, mira a otro, espera. Cuando cree que nadie lo observa, abre el abrigo, levanta ligeramente el chaleco y esconde bajo la ropa un pequeño bronce. El gesto es rápido, casi elegante. Después se recompone, ajusta los botones, se encamina hacia la salida como quien no tiene nada que ocultar. Da unos pasos, cruza media planta y entonces una mano firme se cierra sobre su brazo. «Señor», dijo una voz tranquila, «creo que he olvidado pagar algo». La mano pertenece a una mujer bajita, vestida con falda oscura y blusa clara. Podría ser una dependienta más, una clienta cualquiera, una figura insignificante entre el gentío, pero no lo es. Se llama Matilda Mitchell y dirige el servicio secreto de los almacenes. El hombre aún no lo sabe, pero acaba de cometer el peor error posible en aquel templo del consumo moderno: ponerse al alcance de Matilda. Selfridges no era solo una tienda, era una idea moderna, hecha edificio. Hasta entonces, comprar en Londres significaba caminar por calles frías y húmedas, barridas por la lluvia y el humo, entrar y salir de pequeños comercios con las manos entumecidas y el abrigo empapado. Inaugurado en 1909 por el emprendedor norteamericano Harry Gordon Selfridge, cambió eso de golpe. Por primera vez, los clientes podían dejar el mal tiempo fuera, refugiarse bajo un mismo techo luminoso y recorrer plantas enteras de lujo y novedades sin prisa, casi sin darse cuenta de que estaban comprando. No se iba solo a adquirir un objeto, se iba a pasear, a mirar, a dejarse tentar, a olvidarse por un rato del cielo gris y de la ciudad. Como otros grandes almacenes modernos de la época, Harrods, Liberty o las Galeries Lafayette en París, Selfridges convirtió el acto de comprar en una experiencia. Perfumes en planta baja para seducir los sentidos, productos al alcance de la mano para tentar el deseo, escaparates concebidos como escenarios. A veces, antes de revelar una nueva exhibición, se cubrían con cortinas como si fueran un telón teatral, y cuando se abrían, la gente se detenía a mirar como quien asiste al inicio de una función. Un templo del consumo elegante y refinado, pero también inevitablemente vulnerable, porque esa modernidad tenía una sombra. Cuanto más libre era el acceso al producto, más fácil era que desapareciera. Matilda Mitchell no fue una excepción aislada, fue parte, consciente o no, de una generación silenciosa. Con la llegada de los grandes almacenes nació una figura nueva en la historia de la vigilancia: las detectives de tienda, mujeres sin uniforme, sin distintivo, que se movían entre clientas como una más. Señoras respetables, jóvenes discretas, dependientas ocasionales, nadie las miraba dos veces. Y precisamente por eso lo veían todo. El puesto era paradójicamente ideal para ellas. Podían integrarse con naturalidad entre el público femenino, observar bolsos, pliegues de faldas, gestos nerviosos, etiquetas arrancadas. Donde un vigilante masculino generaba alerta, ellas pasaban desapercibidas. En ese mundo de probadores, tocadores y guantes de seda, una mujer podía estar en el lugar exacto sin despertar sospecha. Y su labor no se limitaba al hurto. Con el tiempo, muchas ampliaron su campo de acción. Fraudes de seguros, seguimientos discretos, procesos de divorcio en una sociedad donde separarse era caro y escandaloso. No se trataba solo de atrapar ladrones,
sino de documentar secretos domésticos, demostrar engaños, aportar pruebas en conflictos donde la reputación lo era todo. Una de las más conocidas fue Maud West, que anunciaba sus servicios sin ambigüedades. Todo tipo de trabajo detectivesco realizado con discreción y diligencia. Seguimiento de divorcios, investigaciones secretas. Leer hoy esas palabras es asomarse a una historia social silenciosa, matrimonios rotos, dobles vidas, mujeres que necesitaban pruebas para recuperar su libertad. Pero Maud West no fue la única. Otra figura destacada fue Annette Kerner. Antes de fundar su propia agencia, se formó como detective de tienda en los grandes almacenes, donde cada jornada era una escuela práctica. Allí aprendió a distinguir la distracción real de la fingida, el despiste inocente del cálculo premeditado. Se mezclaba entre clientas, seguía recorridos aparentemente erráticos, esperaba el momento exacto. Cuando tenía la certeza, hacía la señal convenida y dejaba que la intervención se produjera sin escándalo. Más tarde, trabajó por cuenta propia, enlazando encargos para distintas agencias. Esa etapa terminó de pulir un método basado no en la fuerza, sino en la paciencia, la memoria y la precisión. Y junto a ella hubo otras, May Storey, Antonia Moser, nombres que apenas ocupan una línea en los archivos, pero que sostuvieron una forma de investigar profundamente ligada a la vida cotidiana. No perseguían criminales armados ni desarticulaban grandes tramas, vigilaban probadores, seguían carteras, escuchaban conversaciones a media voz, trabajaban donde el delito parecía pequeño, pero constante. Nuestra protagonista pertenece a esa misma estirpe. No a la del detective novelesco que irrumpe y se impone, sino a las de quienes comprendieron que el mal no siempre grita, a veces se desliza, se oculta en rutinas, se repite en gestos mínimos. Y para detectarlo no hacía falta exigir autoridad, bastaba con saber observar y pasar desapercibida. Hoy, amigos y amigas, rendimos homenaje a una detective real, discreta y extraordinaria, la gran Matilda Mitchell, aquella que cambió los focos del teatro por las sombras de los grandes almacenes, aquella que en una época en la que las mujeres no llevaban placa ni pistola, dirigió el servicio secreto de uno de los mayores templos del consumo moderno, aquella que cazó ladrones entre perfumes, sedas y vitrinas de lujo, cuando el delito ya no se escondía en callejones, sino que caminaba con abrigos caros y modales respetables. Aquella que demostró que investigar no siempre es perseguir delitos peligrosos, sino saber leer un gesto, una duda, una mano que se alarga demasiado. Aquella que convirtió el hurto cotidiano en un trabajo serio, organizado y profesional, y abrió camino a generaciones de mujeres invisibles que aprendieron a vigilar sin ser vistas. Para entender quién fue Matilda Mitchell tenemos que retroceder unos años y mirar el mundo que la rodeaba. Estamos en los primeros compases del siglo XX. Londres crece, se ilumina, se acelera. El comercio abandona el modelo de la tienda pequeña y especializada y se concentra en edificios inmensos donde todo parece posible. Espacios amplios, brillantes, donde el cliente puede tocar, comparar y recorrer pasillos sin la obligación inmediata de comprar. Selfridges, inaugurado en 1909, simboliza ese nuevo tiempo. No es solo un establecimiento, es un escenario permanente. Se acude a pasear, a observar, a dejarse impresionar y sobre todo a resguardarse del clima londinense bajo un mismo techo cálido y luminoso. Pero cada avance trae su reverso. Cuanto más accesible es el producto, más sencillo resulta llevárselo. Los primeros hurtos son pequeños, unos guantes, una blusa, un trozo de seda, un paraguas. Objetos que parecen insignificantes, objetos que desaparecen sin ruido. Sin embargo, poco a poco, acumulados, se convierten en pérdidas constantes. La policía tradicional no está preparada para este tipo de delito cotidiano. Los dependientes no pueden vender y vigilar al mismo tiempo, y no existen medios técnicos que controlen cada movimiento. La respuesta será interna, crear un sistema propio de observación. Y ahí es donde aparece Matilda Mitchell. No conservamos un expediente oficial que detalle su carrera paso a paso. Su historia se reconstruye a partir de crónicas judiciales, notas de prensa y entrevistas dispersas. Fragmentos que unidos dibujan un perfil coherente.
Pero hoy sabemos algo esencial. Su nombre completo era Matilde Emma Mitchell. El 16 de enero de 1914, al contraer matrimonio, declaró tener 38 años. Eso sitúa su nacimiento en torno a 1875 o 1876. Sabemos también que era hija de Samuel T. Mitchell, gerente de un banco en Wimbledon. Una familia acomodada, estabilidad económica, educación formal, no era el origen típico de quien termina deteniendo ladrones en un almacén. Y sin embargo, ese es el camino que eligió. Antes de dedicarse a la investigación, Matilda fue actriz. No estrella de cartel, sino intérprete, de pantomima y teatro popular. Actuó en escenarios como el Royal Opera House de Covent Garden, donde el ritmo era exigente y la improvisación constante. Allí aprendió a memorizar con rapidez, a modular la voz, a cambiar de apariencia en cuestión de minutos. Años después, explicaría que el teatro le enseñó algo decisivo: observar sin llamar la atención, leer gestos, anticipar movimientos, mantener la calma incluso cuando todo alrededor parecía moverse deprisa. Sin saberlo, estaba adquiriendo las herramientas de otro oficio. En los primeros años del siglo XX abandona los escenarios. Tal vez buscaba estabilidad económica, tal vez simplemente encontró una ocupación donde su capacidad de observación resultaba más útil que el aplauso. Así, entra en el mundo de la investigación privada, y conviene entender lo que eso significa. Ser detective no era una opción habitual para una mujer. La policía británica aún no integraba a mujeres como funciones reales. En 1915 se crea patrullas femeninas voluntarias, pero que no tienen autoridad plena. En 1918, una mujer obtendría por primera vez poder completo de arresto. Y no sería hasta 1919 cuando Londres incorporaría oficialmente mujeres al cuerpo policial, aunque con competencias limitadas. Cuando Matilda ya intervenía en detenciones y declaraba ante los tribunales, el reconocimiento institucional todavía no existía. Había, sin embargo, un espacio intermedio, un territorio entre lo doméstico y lo judicial, donde una mujer podía trabajar sin uniforme y sin placa. Ese fue el terreno que ella ocupó. Matilda aprende el oficio desde abajo, vigila, sigue, observa, no lleva placa ni arma, lleva paciencia y una memoria precisa. A veces se presenta como señora respetable, otras como empleada modesta, incluso como hombre, si el caso lo exige. No es el disfraz lo que funciona, sino la credibilidad. Esa credibilidad la llevará finalmente a Oxford Street. Cuando Selfridges abre sus puertas en 1909, el problema del hurto aparece casi de inmediato. Los juzgados empiezan a llenarse de casos relacionados con el gran almacén. Mujeres respetables, criadas, enfermeras, hombres extranjeros bien vestidos, muchos creen poder llevarse algo sin consecuencias. Pero las hay. El establecimiento organiza lo que la prensa llamaría su servicio secreto, un equipo interno de detectives, en su mayoría mujeres, entrenadas para vigilar con discreción entre mostradores. Matilde no tarda en destacar. Para 1910 ya figura en la prensa como detective empleada. Poco después aparece como responsable del equipo. No es un título ornamental. Dirige, coordina, decide, asigna zonas, establece métodos y comparece en los tribunales como testigo principal de las detenciones. Su norma es sencilla: no precipitarse, no acusar sin prueba completa, no intervenir hasta estar segura. Observa desde distintos puntos de la planta, sigue a los sospechosos por pasillos y escaleras, reconstruye mentalmente cada movimiento y cuando llega el momento, actúa. Tiene una máxima que repite a su equipo: no hay que mirar las manos, hay que mirar al suelo. Quien roba deja señales: una etiqueta arrancada, un envoltorio abandonado, un papel doblado con el precio, pequeños detalles y rastros que casi nadie advierte. Durante años su nombre aparece una y otra vez en los juicios por la que se llama hurto en tienda, era el modo en que se llamaban. Siempre el mismo esquema. Ella observó, siguió, confirmó y detuvo. En un caso, una mujer descrita como ama de casa toma bolsos y carteras en una sección concurrida. Los desliza bajo el paquete que llevaba en el brazo, paga un artículo menor para reforzar la apariencia de compra y se dirige a la salida. Matilda espera, no interviene hasta que la sospechosa cruza esa frontera invisible que separa mirar de llevarse, y entonces actúa. Detención
oficina, registro, pruebas. En otro episodio, la acusada reúne varias prendas: blusas, cinturón, guantes, seda, un cuello de encaje, por un valor cercano a 2,5 libras. Es un hurto construido paso a paso, sección tras sección. Matilda la sigue durante todo el recorrido sin provocar escena. Solo al intentar salir, interviene. Primero hay negación, después, ante la apariencia de las prendas, silencia. Lo cierto es que no todos reaccionan igual. Algunas mujeres alegan confusión o necesidad. Otras, bien vestidas, se indignan y hablan de ofensa social. Algunos hombres elevan la voz e intentan intimidar. Y en más de una ocasión, Matilda sujeta sola al sospechoso hasta que llega el apoyo. Los jueces la escuchan, los abogados la respetan, su testimonio es aceptado porque es preciso, describe qué vio, dónde estaba, a qué hora y en qué momento decidió intervenir. Ya no es una curiosidad periodística, es una profesional consolidada. Y hay un caso que se repetirá durante años en entrevistas y artículos porque resume su método. Un camarero francés, bien vestido, un pequeño bronce, un chaleco, y la salida hacia Oxford Street. Matilda observa cómo oculta la pieza bajo la ropa. Lo sigue sin precipitarse, espera hasta el momento exacto y lo detiene con una frase tranquila. El hombre intenta bromear, promete pagar, sugiere que todo es un malentendido, intenta convertir la acusación en incomodidad para quien acusa. Y Matilda no cede. El bronce cae al suelo, en la oficina del gerente. El sonido metálico pone fin a cualquier excusa. Para ella no es una hazaña, es un día más de trabajo cumplido. Para 1911 y 1912 su presencia en los tribunales es habitual. Eso en sí mismo es significativo, en una época en la que la palabra de una mujer podía ponerse en duda o, con facilidad, la suya se consideraba una prueba sólida. El hurto en tiendas, como se llamaba, no tiene la espectacularidad del gran crimen. Es repetitivo, doméstico, a veces fruto de la necesidad y otras de la arrogancia, pero exige constancia y temple, y eso es precisamente lo que Matilda ofrece. Y sin embargo, ese trabajo exige un temple constante. Cada detención implica tensión, algunas mujeres lloran, otras se enfurecen, hay quienes se desmayan, hay quien intenta huir, y Matilda debe mantener la compostura, proteger a su equipo y evitar al mismo tiempo un escándalo público que dañe la reputación del establecimiento. Porque Matilda no trabaja sola. Dirige a otras detectives, casi todas mujeres, las organiza como un pequeño ejército invisible desplegado por secciones, sombrerería, perfumería, ropa interior, objetos de regalo. A primera hora revisan avisos, durante la jornada intercambian señales discretas y al cierre redactan informes. Matilda decide quién observa y quién interviene y cuando la situación lo requiere es ella quien avanza. La prensa subraya a menudo un detalle revelador. Es una mujer menuda que detiene a personas más corpulentas, no por fuerza, sino por determinación, por la seguridad de saber quién actúa en cada momento. Y así transcurre su vida, entre pasillos iluminados y juzgados, entre escaparates y declaraciones judiciales. No hay medallas, no hay reconocimiento oficial, no hay ascensos públicos. Hasta que en 1914 se casa con Thomas Walter Hibbard, de 42 años, un jugador profesional de cricket muy conocido en aquella época. El contraste es evidente. Él, George, es horticultor dedicado al abastecimiento de mercados urbanos. Y sin embargo, ambos viven en el mismo lugar, en Wimbledon. La noticia aparece en los periódicos y el tono cambia. De pronto, Matilda ya no es solo la responsable de seguridad de los grandes almacenes. Es una mujer con biografía pública. La prensa se interesa por su pasado, por el tránsito del teatro a los tribunales. Y ella acepta hablar. Habla de disfraces, de observación, de método. Describe los almacenes desde dentro. Y recuerda el episodio del pequeño bronce y no adopta tono heroico. Se define como trabaja. Tom Hibbard fallece en 1939 y Matilda le sobrevive, ya lejos de Oxford Street y de los focos. No sabemos si volvió a investigar, si asesoró o si simplemente cerró esa etapa de su vida. Fallece el 8 de mayo de 1945 a los 71 años, después de una vida de asombrosa aventura, y fue enterrada en el cementerio de Hof. Y hasta aquí nuestro homenaje a Matilda Emma Mitchell, protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso.